Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más es gozo al corazón estar reunidos por este medio para estar nutriendo nuestra alma por medio de la palabra de Dios. Qué maravilloso es saber, ¿verdad?, que en cada rincón de las Escrituras podemos ver la voz de Dios hablando al hombre, confrontando con su pecado, mostrando esa necesidad de conocer a Dios, pero también saber que Él ha brindado esa redención para nuestros pecados. Y en esta tarde, una vez más, vamos a continuar con nuestro estudio, ese fundamento inconmovible que es la palabra de Dios. Y que, hermanos, saber que cuando nuestra vida está siendo transformada por el Evangelio, bueno, ella va a comenzar a dar frutos. Por eso tenemos que estar no solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso en esta tarde vamos a comenzar viendo cómo edificamos sobre la roca. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a orar y pedir que el Señor bendiga meditar en su palabra. Padre, queremos venir a tu presencia. Cuántas gracias queremos dar, oh Dios, por esa gracia, esa misericordia que se nos ha dado un día, Señor. Gracias porque cada día allí vemos tu mano de amor hacia nosotros pecadores, que cada día sigue limpiando nuestro corazón, limpiando nuestros pecados, para cada día estar más cerca de ti, oh Dios. Gracias porque hemos podido adorar tu nombre una vez más, que tú hayas recibido nuestra adoración de corazón sincera. Pero rogamos, oh Dios, para que tú estés bendiciendo meditar en tu palabra, que tú estés hablando a nuestros corazones por medio de ella, pero que nuestros corazones se puedan ver desafiados una vez más, motivados a vivir en el Evangelio, vivir una vida transformada, una vida con propósito, y que cada día podamos estar poniendo en práctica, siendo hacedores del Evangelio y de la verdad. Habla a mi corazón, habla al corazón de mis hermanos, que esta palabra que será dada en esta tarde, sabemos que ella es viva y eficaz, capaz de transformar vidas y corazones. Bendice este tiempo, te lo pedimos, oh Dios, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué vemos en este versículo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto es lo que hace un hombre prudente, esto es lo que hace un hombre y una mujer de Dios que cada día está procurando agradar a Dios. ¿Qué hace? Oye estas palabras y las hace. Entonces, un hijo de Dios cada día está procurando construir su vida en el Señor. Está procurando edificar su casa, su vida espiritual en esa roca que es Jesucristo. Entonces la clave no es solamente conocer el fundamento, sino construir activamente sobre él. Y implica dos acciones inseparables, hermanos. Entonces no basta con simplemente conocer el fundamento, no simplemente basta con conocer de Jesucristo, y yo conozco de Jesucristo, pero el conocimiento sin una vivencia y sin práctica de nada sirve. Tenemos que cada día estar poniendo en práctica el Evangelio, viviendo el Evangelio, nuestra vida moldeándose al Evangelio, para que cada día Cristo se vea reflejado en nosotros y cada día Cristo saque lo mejor de nosotros. Tenemos que estar construyendo activamente, todos los días de nuestra vida, estar construyendo y levantando nuestra vida espiritual en el Señor. Por eso tenemos que, este primer pilar, oír la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces,
¿Cómo viene la fe? Al estar oyendo la palabra de Dios. Entonces está diciendo, tú no tienes excusa para no buscar a Dios, no tienes excusa para alimentar tu fe. Tú no necesitas ver para creer en Dios. Simplemente debes oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ponemos excusas para estar buscando a ese Dios maravilloso? ¿Cuántas veces posponemos a Dios y nuestra fe poco a poco comienza a apagarse, comienza a menguar? Cuando tenemos que estar nosotros como hijos de Dios alimentando nuestra fe para que esa fe pueda ser compartida con otros y otros también vivan nuestra fe. Entonces, la fe solamente crece y se alimenta por medio de la palabra de Dios, no por seguir otras cosas. No por creer a mi manera, sino por obedecer y guardar los mandamientos que hay en la palabra de Dios. De esa única manera es que nuestra fe puede crecer. Entonces, poder ver que hay esa conexión directa entre oír la palabra de Dios y ese nacimiento de la fe. La fe nace al oír la palabra de Dios. Cómo hemos venido a Jesucristo, cómo hemos creído en Jesucristo, porque poco a poco esa fe se fue despertando, porque otros comenzaron a sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos dejar de anunciar a Cristo a aquellos que nos rodean, porque es Dios quien comienza a trabajar en el corazón de los pecadores, al nosotros sembrar esa semillita. Bueno, Dios a su debido tiempo dará su fruto. Y que saber que la fe, no, hermanos, no surge del esfuerzo humano ni de la emoción, sino de la exposición constante al mensaje de Cristo. La fe no se alimenta, no es esfuerzo de nuestra emoción, ni de cómo hoy estemos, es según la fe que yo tengo. Y ya me peleé con fulano y ya no tengo fe. La fe crece cuando estamos en una constante exposición al mensaje de Cristo. Y que para muchos el mensaje de Cristo es locura. Pero para nosotros, ¿qué es el mensaje de Cristo? Poder de Dios para salvación. Eso es el mensaje, el cual hemos creído, pero que el mundo rechaza, no quiere creer en ese mensaje. Y por eso ese oír no es un oír pasivo ni ocasional, es una actitud activa, intencional, reverente, es abrir el corazón para recibir la voz de Dios con disposición a obedecer. Oír activamente la palabra de Dios. Y cuántas veces surgen cosas en nuestra vida y ya nosotros comenzamos a cerrar nuestro corazón y no queremos escuchar el consejo de Dios, porque si hay un Dios tan bueno y ocurre esto en mi vida. Pero Dios obra también a través de situaciones y adversidades. Dios obra. Por eso tenemos que oír la palabra de Dios para preparar nuestro corazón, para afrontar esas diferentes situaciones y adversidades que enfrenta el ser humano a lo largo de la vida. Pero es mucho más fácil, ¿verdad?, venir y cuestionar a Dios, dudar del poder de Dios, vivir una vida anegada. Cuando allí tenemos a través de la Escritura, podemos contemplar a ese Dios vivo, verdadero, que cada día quiere hablar a nuestro corazón, pero debe de haber esa disposición en nosotros. Abrir el corazón para recibir la voz de Dios. Por eso no hay en ningún lugar de las Escrituras en la que Dios no hable a nuestro corazón. Si tú abres el libro de Habacuc, Dios va a hablar a tu corazón. Si abres el libro de Juan, Dios va a hablar a tu corazón. Porque la Escritura sigue siendo viva y eficaz, sigue trabajando, sigue transformando vidas y corazones, sigue abriendo el entendimiento de muchos a través de ese obrar del Espíritu Santo que trae al pecador a ese convencimiento de pecado, pero que cada día está trabajando en nosotros, porque una vez que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
Y cada día ese sellar se va a ir manifestando a través de la obra transformadora que Dios va a ir haciendo en nosotros, al despojarnos de esa vieja naturaleza, revestirnos de ese nuevo hombre. ¿Y cómo nos exponemos a la palabra de Dios? Bueno, escuchando cada día, ¿verdad?, la predicación. El asistir a nuestra iglesia, el asistir a tu congregación, a cada reunión, estar recibiéndole de la palabra de Dios, porque Dios ha establecido la predicación como un medio para comunicar su verdad. Por eso, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y la predicación es la exposición de las verdades de Jesucristo. Es mostrarle al pecador que sin Él nada puede hacer y nada es, y que sin Cristo están muertos ante los ojos de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. Entonces, Dios utiliza la predicación para que el mensaje llegue a otros, para que a través de la predicación muchos crean y sean salvos a través de Jesucristo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, eso que para muchos dice, ¿y este que cree? En ese Dios que no se ve, en ese Dios que no se manifiesta. Pero tú puedes preguntarle tranquilamente, ¿alguna vez has visto algún santo? ¿Alguna vez has visto esa estatua obrar? ¿Has visto esa estatua hablar, ver, caminar, hacer milagros? Pero nosotros tenemos a un Dios vivo y poderoso que cada día está manifestándose en nuestras vidas. El mundo no conoció a Dios por medio de sabiduría humana, no conocemos a Dios por medio de la filosofía, conocemos a Dios únicamente a través de las Escrituras. Podemos contemplar a Cristo. No hay nadie que en este mundo se pueda cuestionar si realmente hay un Dios, porque todo lo que Dios ha creado se hace meramente visible. Su poder se hace meramente visible a través de todo lo que Él ha creado. Por eso es vital congregarnos, es vital exponer nuestra vida a la predicación que es guiada por Dios, porque la palabra de Dios, ella es la que confronta, ella es la que consuela, ella es la que edifica y es la que despierta la fe. No son palabras de sabiduría humana, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia de vida, es la palabra de Dios que confronta con el pecado, con mi pecado, con tu pecado. Ella es una espada de doble filo. Corta precisamente la raíz de nuestro pecado. Por eso alguien que dice cristiano no puede vivir una vida en la cual me congrego cuando quiero y cuando tengo tiempo. Y hoy el día está precioso para salir por ahí. Pero hoy es el día del Señor. ¿Cómo vas a nutrir tu fe? ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si no te congregas? Si asistes a la casa de Dios cuando tienes tiempo y ganas. Por eso es vital congregarse, hermanos, para exponer nuestra vida regularmente a la enseñanza bíblica. Y a veces nos quedamos, bueno, yo escucho por ahí, me conecto, miro predicaciones durante la semana. Pero la comunión es vital. La comunión entre el cuerpo de Cristo es fundamental. Porque un tizón no sirve para nada si está apartado del fuego. Porque se apaga, pierde su brillo, pierde su utilidad y lo único que hace es enchastrar y ensuciar. Por eso necesitamos de estar en esa comunión con Cristo, en esa comunión con los hermanos, aprovechar las oportunidades de congregarnos que Dios cada día nos está dando, de tener las puertas de este lugar abierto. Y todo es debido a su fidelidad y nada es por mérito humano.
Todo es por el Señor y la gloria tiene que ser a Jesucristo. Por eso dice Hebreos 10:25, esta exhortación, ¿verdad? Por eso es necesario las exhortaciones, la palabra de Dios exhorta la vida de los creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo hacer la vista gorda? ¿Cómo no exhortarnos los unos a los otros cuando está diciendo y cuanto más veis que aquel día se acerca? Cuanto más ver que el día del Señor se acerca, cuanto más vemos que el Señor está cerca, ¿cómo no exhortarnos? ¿Cómo no animarnos? ¿Cómo no confrontarnos con la palabra de Dios para vivir en esa santidad, en esa piedad, para no vivir el Evangelio a mi manera, para no vivir el cristianismo a mi manera, sino para vivir como Cristo nos ha enseñado? Ejemplo os he dado. Y muchas veces no estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Exhortando, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si ya en estos tiempos de Pablo está diciendo, no se dejen de congregar, porque ya hay algunos que están teniendo esa costumbre, ¿verdad? Se están dejando contaminar por las cosas de este mundo. Han dejado de ver lo importante que es congregarse, han dejado de ver lo importante que es el día del Señor y ya no es importante. Me quedo en mi casa, aprovecho el día para pasear. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca y el Señor viene. Cristo viene. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cristo vendrá y te quedarás? ¿O Él vendrá y tú también te irás con Él? Por eso no podemos vivir un cristianismo barato, no podemos vivir un cristianismo a mi conformidad, no puedo acostumbrar a Cristo a mi manera. No, golpea tu cuerpo y ponlo en servidumbre, decía Pablo. Golpeo mi cuerpo, porque son mayores mis deseos que el hacer la voluntad de Dios. Y así es muchas veces, los deseos de nuestra carne quieren otras cosas que se oponen a lo espiritual. Pero nosotros tenemos que agradar a Jesucristo, golpear ese cuerpo para agradar a Cristo, para exponerme a las verdades de Jesucristo, exponerme a su palabra. En segundo lugar, leer personalmente las Escrituras. No te quedes simplemente con que, bueno, el pastor hoy enseñó esto. Escudriña la Escritura. Porque los hombres se pueden equivocar muchas veces. Pero si hay cristianos diligentes en la palabra de Dios, bueno, ellos podrán, ¿verdad?, muchas veces exhortarnos, animarnos, corregirnos. Por eso debe haber cada día una lectura diaria de las Escrituras, porque el cada día exponernos a las Escrituras nos va a ir familiarizando con la voz de Dios, con las historias que hay en las Escrituras. Y muchas veces preguntamos a los cristianos, ¿tú conoces la historia de Habacuc? Y muchas veces la respuesta es no. Y muchas veces queda en evidencia la falta de exposición que hay por parte de los cristianos hacia las verdades de Jesucristo. Y a veces no leemos esos libros porque, Dios, ¿qué me va a hablar? ¿Qué voy a poder yo enriquecerme de la genealogía de Jesucristo? ¿Qué me puede enseñar a mí la genealogía de Jesucristo? ¿Qué me puede a mí enseñar las disposiciones y medidas que se dieron para la construcción del templo, del tabernáculo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú como cristiano y yo no tenemos excusas para no proseguir en esa perfección de nuestra alma y de nuestro corazón. Al empaparnos de las Escrituras nos va a permitir conocer el carácter de Cristo, el ver sus promesas, el contemplar sus mandamientos.
Porque muchas veces somos oidores y no somos hacedores. Sabemos que tenemos que amar a nuestro hermano, pero a veces no lo aplicamos. Sabemos que tenemos que servir a Dios, pero no que sirvan otros. Dios nos ha dado talentos, capacidades y virtudes, y a veces lo tenemos para nosotros. Sabemos que tenemos que ir y predicar el Evangelio, y a veces callamos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que cada día empaparnos de las Escrituras para llenar nuestra mente, no de conocimiento vano, sino para cada día estar fortaleciendo nuestras vidas, para ayudar a otros a conocer a Jesucristo. El leer personalmente, bueno, es un acto de intimidad espiritual donde Dios nos habla y nosotros escuchamos. Hay un ida y vuelta. Dios habla, yo escucho y Dios habla. Dios cada día quiere hablar a nuestras vidas. Dios cada día quiere trabajar con nuestros corazones. Necesitamos de ese trabajo de Dios, ese trabajo personal que Dios cada día está haciendo en nuestras vidas. Pero no simplemente quedarnos, ¿verdad?, con esa lectura superficial de las Escrituras, hermanos, sino que tenemos que estudiarla diligentemente. Siéntate a estudiar las Escrituras. Hazle preguntas, sácale el mayor provecho a las Escrituras para contemplar en cada pasaje las Escrituras de Cristo. Dice 2 de Timoteo 2:15, un versículo tan conocido. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y a veces esto es un versículo muy aplicado hacia los obreros, hacia aquellos que se están preparando para servir a Dios, pero es un versículo que se aplica a toda la vida de los cristianos, porque tú y yo tenemos que procurar con diligencia, constantemente presentarnos a Dios aprobados. ¿Cómo te está mirando Dios? ¿Como alguien que está siendo aprobado o alguien que es desaprobado por Dios porque está viviendo el cristianismo a su manera? Cuando te presentas a Dios, ¿hay algo que te genera rechazo en ti mismo, que te produce vergüenza? ¿O eres un cristiano que se presenta a Dios aprobado, que usa la palabra de verdad, que traza con precisión la palabra de verdad? Tú y yo debemos de esforzarnos cada día por escudriñar más en profundidad las Escrituras, para conocer las riquezas de Jesucristo, para brindar el consejo preciso para las diferentes situaciones que nosotros enfrentamos y que otros enfrentan. Por eso el conocimiento no es simplemente para nosotros, sino para que también aquello que otros viven, nosotros podamos ayudar y aconsejar. Y estudiar la palabra de Dios implica esfuerzo, que le dediquemos tiempo, que muchas veces podamos acudir a otras versiones, ¿verdad?, para hacer esa comparación. Por eso no basta con una lectura superficial. Estudiar la palabra de Dios requiere tiempo, requiere disposición del corazón para contemplar a Cristo y cada día ver a ese Cristo, ¿verdad?, a través de estas Escrituras. Porque al estudiar diligentemente también nos capacita para manejar correctamente la palabra de Dios, para evitar errores y falsas doctrinas, falsas enseñanzas, para que cuando alguien acuda a ti con un mensaje distorsionado, que tú tengas en claridad lo que es correcto y lo que está bien y lo que está mal y lo que es una falsa enseñanza. Porque recordemos también, ¿verdad?, la palabra dice que cuando hay alguien que se arrepiente, que nace de nuevo, luego, bueno, con ese proceso que Dios va a ir haciendo, dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces también debemos estar
adquiriendo de la palabra de Dios, porque si alguien ha nacido de nuevo, bueno, lo vamos a poder ver porque él está viviendo el Evangelio, su vida está siendo transformada, pero alguien que dice yo he nacido de nuevo, pero su vida no está siendo transformada por el Evangelio, no está produciendo fruto, no está mostrando su luz hacia Cristo, no está mostrando la luz de Cristo al mundo. Hay algo que está mal, hermanos. Porque cada día el estudio de la palabra de Dios transforma a la gente en discípulo y al discípulo el maestro. Por eso no basta con ser oidores, porque no retenemos el Evangelio, terminamos siendo como fuentes, como vasijas, ¿verdad? Rasgadas que terminamos perdiendo. Y el diablo, hermano, queda contentísimo cuando no somos retenedores de la palabra de Dios. Imagino al diablo, ¿verdad? En un costado aplaudiendo. Pero Dios realmente quiere obrar en nuestro corazón, y si nosotros somos oidores, simplemente oidores, bueno, y no hacedores, es como decir, bueno, esta ya lo sé. Llevo años dentro de la iglesia y escuchando lo mismo otra vez, y nuestro corazón se bloquea en la enseñanza de la palabra de Dios cuando tenemos que tener un corazón y una actitud sumisa al Evangelio, para que a pesar de que ya lo hemos escuchado, el Evangelio nuevamente lo necesitamos escuchar para que ella siga obrando en nosotros y transformando nuestra vida y corazón. Tienes que meditar la palabra de Dios día y noche. No simplemente basta que tú abras la Biblia y decir, bueno, sí, yo leo la palabra de Dios. 2 veces, 3 veces a la semana la leo. Pero miren la actitud maravillosa del salmista en el Salmo 1, versículo 2, un salmo muy conocido. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué medita? En la palabra de Dios, y allí que él encuentra contentamiento para su alma, su corazón. Medita de día y de noche. Y si tú estás meditando día y noche en la palabra de Dios, ella va a ser tu contentamiento, ella va a ser ese gozo, a eso que lo llena todo. Día y noche. No dice un ratito, día y noche el salmista pasaba escudriñando la palabra de Dios, buscando la voz de Dios para que ella hable a su corazón pecador. No se creía alguien superior, un pecador que necesitaba de Cristo. ¿Y qué nos hace pensar a ti y a mí que nosotros no necesitamos de las Escrituras cada día, que no necesitamos exponernos al Evangelio? Tú y yo debemos exponernos a la luz de Cristo día y noche, porque pecamos constantemente. Y cuando hablamos de esa meditación bíblica, no es que yo vacío mi mente, sino que yo la lleno con la palabra de Dios. Llénala del conocimiento de Dios, porque ella no envanece. Enriquece nuestra alma, nuestro corazón. Conocemos más a Cristo. Lee el versículo. Ora. Expónete fielmente al mensaje. Sométete al mensaje. Y vuelve a orar para que el Señor te ayude a aplicar el Evangelio. Por eso el que medita se convierte en ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que está firme, fructífero, que sus hojas no comienzan a perder ese verde colorido. Sus hojas no comienzan a quedar amarillas. No es alguien que deja de dar fruto, sino que allí, cuando estamos realmente arraigados y hemos echado raíces profundas en Jesucristo, nuestra vida crecerá, hermanos, radiante, un árbol fuerte, vigoroso, que aquellos vientos y tormentas soplarán y soplarán, pero no nos tirarán abajo, porque nuestra vida está fundamentada en ese fundamento inconmovible que es Jesucristo.
Busquemos a Dios cada día. Dispongamos de nuestro corazón. Por eso preguntarnos, ¿qué es lo que estamos oyendo más? ¿Estamos escuchando la voz o estamos escuchando el ruido del mundo, escuchando lo que pasa en nuestro entorno? Nuestras redes sociales, entretenimiento. Y muchas veces quizás ellas puedan estar ocupando el lugar de Dios. Y por eso debe haber disciplina espiritual, tenemos que oír, y el oír la palabra de Dios requiere tiempo, enfoque, que pongamos prioridades. No podemos construir nuestra vida sobre un fundamento que descuidamos e ignoramos. Como alguien que dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero es simplemente oidor y hacedor de la palabra de Dios. Bueno, es como ignoramos, descuidamos, no preciso, por ahora estoy bien. Pero llegan las dificultades y corremos a Dios en busca de ese milagro. Debe haber transformación, la fe que necesitamos para vivir, decidir, resistir y avanzar, hermanos, viene por el oír constante de la palabra de Dios. Sin ella nuestra vida espiritual se debilita. Y es notable, cuando la fe de un cristiano se está debilitando, bueno, lo vemos porque deja de asistir, deja de congregarse, deja de preocuparse, deja de involucrarse. Y se comienza a ver que nuestra vida espiritual está infectada por el pecado, de que hemos descuidado cosas que nunca debimos de haber descuidado, nuestra relación con Jesucristo, porque nuestros ojos han sido puestos en cosas de este mundo. Hermanos, así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, el espíritu necesita la palabra cada día para crecer en fe, sabiduría y discernimiento. La palabra de Dios nos da la sabiduría que necesitamos y el discernimiento para discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo y entre lo que desagrada a Dios. ¿Quieres saber lo que es de agrado para Dios? Abre tu Biblia. Dios no te va a hablar por milagros. No te va a hablar por revelaciones, te va a hablar por la palabra de Dios, y es lo que Él ha dejado escrito en este manual, que el hombre rechaza, que busca milagros para creer en Jesucristo. Hermanos, vamos a seguir mirando el próximo domingo de que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Porque déjeme decir que escuchar sin obedecer es autoengañarnos. Nos mentimos a nosotros mismos. Creemos que estamos bien espiritualmente, pero cuando entramos a analizar nuestra vida en profundidad, vemos fallas, vemos que hemos fracasado en muchas cosas, que hemos descuidado tantas áreas. Pero seguimos la vida como no ha pasado nada. No nos mintamos, no te mientas a ti mismo. Escucha, obedece, pon en práctica, memorízala, admírala. Pero no basta con esto simplemente, porque la verdadera fe se manifiesta en la obediencia. La verdadera fe se manifiesta a través del obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres saber si realmente tu fe está vívida? Bueno, pregúntate, ¿estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estoy buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Estoy procurando adquirir de esa sabiduría que proviene de lo alto? Y vas a hallar las respuestas. Tenemos que cada día hacernos un autoexamen, analizar nuestra vida, examinarnos en nuestro interior. ¿Estoy bien con Dios? ¿Estoy haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios realmente? ¿O me estoy mintiendo a mí mismo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que cada día tú y yo podamos presentarnos a Dios aprobados.
para llevar una vida que traiga gloria y honra al Señor. Vamos a terminar este tiempo en oración. Oremos. Padre, es en el precioso nombre de tu Hijo amado que venimos a tu presencia. Queremos dar tantas gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos tu voz resonando en cada rincón de las Escrituras. Y ver que cada día que abrimos nuestra Biblia podemos escuchar tu voz y tú obrando en nuestras vidas y corazones. Que cada día seamos hijos con un dócil y tierno corazón, no simplemente siendo oidores, sino siendo hacedores de tu palabra, porque tú quieres que seamos hijos que ponemos en práctica, que vivimos el Evangelio, que no simplemente digamos con nuestra boca, hijos de Dios, sino obedientes a tu palabra cada día, exponiéndonos ante la exposición del Evangelio y ante el mensaje que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias porque tú una vez más nos has permitido exponerte a ti, al único Dios verdadero, a ese Dios que tiene poder de salvar y transformar vidas. Que tú bendigas la semana, que tú estés bendiciendo la vida de mis hermanos, concediendo cada día las peticiones de sus corazones, pero que cada día nos podamos refugiar en ti, buscándote en todo momento. Gracias por este tiempo. Te lo pido, dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por una vez más acompañarnos en este tiempo, el estar apoyando este ministerio que se lleva a cabo, y animamos a que cada uno de ustedes pueda compartir esta transmisión, este mensaje con conocidos, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.